la paz del Señor. Creo que con gozo hemos llegado a este lugar para poder exaltar, glorificar el nombre de nuestro Dios. Si bien lo podemos hacer como nuestra vida cotidiana, nuestro diario vivir, pero creo que es un lugar especial en donde los santos se reúnen como iglesia para estar en coinonía, para estar unidos en un solo pensar, en un solo sentir, de poder adorar, glorificar, para poder ser edificados, para poder ser exhortados por medio de su palabra y poder, amados hermanos, gozarnos en su verdad. Que el Señor nos bendiga, me gozo de poder estar junto a ustedes. La verdad que cada vez que llego de turno me complica mucho el resfriado. Cada vez me siento más débil cuando llego, pero el Señor me ayude, como les decía ayer. Como estoy seguro de mi salvación, cada vez que llego es seguro también el resfriado. Pero el Señor me ayude, ¿cierto? La verdad es que las condiciones climáticas ya son bien complejas. Estoy todo el día trabajando con mucho calor y luego me expongo al frío, entonces las condiciones, los cambios de temperatura, perdón, me perjudican mucho. Pero lo importante, amados hermanos, que tenemos lo básico, tenemos lo necesario. Mientras tengamos lo necesario, dice el Señor, estemos contentos. Y gracias a Dios que Él me permite, ¿cierto?, estar de pie, me permite estar junto a ustedes, y qué mejor que adorar juntos y en armonía a nuestro Señor. Amén. Gracias a Dios por mi madre, por mi tía que están en medio de nosotros, por mi hermano Felipe. Bueno, mi esposa estaba con toda el anhelo de poder estar, pero su trabajo hoy día se le complicó y por ese motivo no puede estar. Pero confío en el Señor, ¿cierto?, que ya llegará ese tiempo donde podrá estar plenamente al servicio del Señor. Así que de momento estamos orando para que el Señor pueda preparar todas esas cosas. Amén. Así que le invito a ponerse en pie, amados hermanos, poder pasar a la palabra de Dios, a una reflexión que el Señor nos tiene para hoy, que se va a encontrar en la carta de Pablo a Tito, para que busque Tito. Vamos a leer el capítulo 2, versículo 1. Tito capítulo 2, versículo 1. Tiene como un subtítulo, por lo menos la Reina Valera, enseñanza de la sana doctrina. Le daremos lectura, ¿cierto?, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Amén. Leemos nuevamente. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Amén. Padre amado, estamos confiados de que estamos delante de tu presencia, Señor, porque si hay algo que sabemos es que no nos podemos ocultar de ti, Señor. Bien decía el salmista, ¿a dónde huiré de tu presencia? Si voy a los altos cielos y allí estás tú. Si en la profundidad de la mar, Señor, hiciere mi estrado, allí también estás tú. Y aun si al Seol fuera, tu presencia también está allí. Y no cabe duda, amado Padre, de que usted está en medio de nosotros. Gracias a la obra de Jesucristo, nuestro Señor y Redentor, y gracias a la obra del glorioso Espíritu Santo que transformó nuestros corazones. Gracias te damos por esta bendición de poder estar en medio de tu pueblo, Señor. Te pido, Señor, que me utilices conforme a tu voluntad, Señor, que pueda ser de bendición para mis hermanos, Señor, y que podamos sacar provecho de tu palabra, que es útil, amado Padre. No es algo inútil estar a la luz de tu palabra. Bendice a tu pueblo, amado Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos. Para el 27 de octubre, amados hermanos, de este año, tenemos elección general, tanto de gobernantes regionales, consejeros, alcaldes, concejales, y es con un voto obligatorio. Se viene, ¿cierto?, el 27 de octubre, donde vamos a tener que ir a las urnas, como se dice, a votar para elegir a ese hombre que va a liderar nuestras regiones, para elegir a ese hombre que va a liderar, ¿cierto?, nuestras ciudades, nuestros pueblos, y debemos ir, ¿cierto?, porque es un voto obligatorio.
Y obviamente cuando se vienen las elecciones, salen los hombres, ¿cierto?, a dar sus propuestas, a dar sus discursos, ¿cierto?, para poder decir, ¿cierto?, de que cuáles son sus anhelos, cuáles son las propuestas que ellos tienen para que los ciudadanos vayamos a votar por ellos. Y generalmente ese discurso se conoce como un discurso populista, porque siempre alegorizan, ¿cierto?, las cosas que ellos quieren hacer. De hecho, si hay algo que se cuestiona al gobierno actual es que prometió mucho, pero ha hecho poco, sin el afán de entrar en política. Pero generalmente es algo que se puede caracterizar del mundo político de que habla mucho, pero hace poco. De hecho, amados hermanos, es cosa de ver nuestra ciudad, todo lo que se ha prometido, amados hermanos, y era para que fuéramos una ciudad súper desarrollada con todo lo que se ha prometido. De hecho, cada vez que se acerca una elección, sale ¿cierto?, el poder hacer calles nuevas, la plaza de armas que tenemos se ha hecho como 5 veces, porque cada vez que se quiere elegir a alguien, ¿cierto?, salen nuevas propuestas, sale un buen discurso para poder convencer a los ciudadanos. Algo parecido es algo, amados hermanos, que nació por ahí llamado el sueño americano en Estados Unidos, en donde muchos latinoamericanos, amados hermanos, se van a Estados Unidos con esta promesa, con esta convicción, amados hermanos, de que estando en Estados Unidos los hombres van a ser prósperos, van a tener un buen vivir, amados hermanos, van a tener una mejor calidad de vida. Y es algo que nos prometen, amados hermanos, los hombres con sus discursos, que vamos a tener una mejor calidad de vida. Va a mejorar las calles, la vialidad, va a mejorar la seguridad, van a haber un desarrollo mejor de trabajo. Se nos prometen muchas cosas. Que el Señor nos bendiga. Y si bien podemos, amados hermanos, votar por una persona, ¿cierto?, para el desarrollo de nuestra ciudad, pero si hay algo que estamos seguros y eso no va a cambiar, es el corazón del hombre. Por mucho que el hombre prometa una mejor calidad de vida, por mucho que nos esforcemos, amados hermanos, de ir a votar, de levantarnos temprano para elegir un alcalde, para poder elegir un consejero regional, para poder elegir un concejal, por mucho que elijamos un buen hombre aparentemente, políticamente, no vamos a mejorar el corazón de la ciudad. El corazón del hombre, el corazón de la sociedad solamente puede ser transformado a través de la locura de la predicación del Evangelio. Solamente el Señor Jesucristo puede transformar plenamente al hombre de corazón. Y eso es algo, amados hermanos, que nosotros debemos estar conscientes. Que el Señor nos ayude, amados hermanos, para poder analizar estas cosas, ¿cierto? Porque el mundo nos promete muchas cosas, así como el sueño americano. Que el Señor nos bendiga. Y de cierta forma no está malo anhelar buenas cosas para nuestro diario vivir. Lo malo está cuando nuestra mirada se vuelca a las cosas terrenales y desplazamos a nuestro Dios. Cuando nos afanamos en estas cosas y descuidamos el reino de Dios y su justicia. Que el Señor nos ayude. Por eso es importante, amados hermanos, poder introducirnos quizás un poquito en esta carta, porque Pablo, ¿cierto?, comisiona a Tito, amados hermanos, a poder predicar el evangelio en Creta. Que el Señor nos bendiga. Así como dice el versículo 5, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente. Habían cosas deficientes que corregir en esta isla, amados hermanos, llamada Creta. Tito, amados hermanos, un griego convertido al cristianismo por la gracia del Señor, era enseñado y era nutrido por el apóstol Pablo. De hecho, el mismo apóstol Pablo lo considera como su hijo. En el versículo 4 lo podemos ver. A Tito, verdadero hijo en la común fe. Tito era un joven pastor que transmitía confianza, amados hermanos, al apóstol Pablo. Era un hombre de buen testimonio, era un hombre que estaba al servicio del ministerio del evangelismo del apóstol Pablo, era un hombre que estaba al servicio de los santos. Por lo tanto, era un hombre, amados hermanos, en quien el apóstol Pablo podía comisionar este mandato. Por algo te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente. Que el Señor nos bendiga. Ahora la pregunta es, ¿quién eran los cretenses? Los cretenses, amados hermanos, estaban ubicados en una isla en las costas de Grecia del mar Mediterráneo.
La mayoría de los hombres que estaban en esta isla, amados hermanos, se caracterizaban por haber sido soldados mercenarios. ¿Qué quiere decir soldados mercenarios, amados hermanos? Que ellos por incentivo monetario iban a pleitos, iban a guerras, iban a otras ciudades a cambio de dinero. Ellos iban a pelear, amados hermanos, a cambio de plata. Por eso que también eran conocidos los cretenses, amados hermanos, por ser infames. ¿Qué quiere decir esto? Que carecen de honra, de crédito y de estimación. Que el Señor nos ayude. Eran infames los cretenses. El hecho de que esta isla, amados hermanos, tuviera varios puertos, hacía que el comercio, ¿cierto?, fuera más fluido y que la circulación de las personas también iban y venían. Entonces tenía un flujo de gente muy transitoria y eso también permitía un cambio cultural, ya que venían de varias regiones, de distintas ciudades, a esta isla llamada Creta. Que el Señor nos bendiga. Y con estas cosas, amados hermanos, se iba a encontrar este joven pastor llamado Tito. Que el Señor nos bendiga, y tenía una gran comisión, tenía un gran llamado. Te dejé en Creta para corregir lo deficiente. Que el Señor nos bendiga. También los cretenses, amados hermanos, eran conocidos por su traición, eran hombres traicioneros. Falta que se comete quebrantando la fidelidad. Eran personas, amados hermanos, por cultura en la cual uno no podría confiar. No eran alguien fidedigno, amados hermanos, por ningún lado. Que el Señor nos bendiga. Eran conocidos, amados hermanos, por su avaricia, por su afán desmedido de poseer y adquirir riquezas. Ellos estaban dispuestos a todo, incluso a ser mercenarios, como le explicaba, a fin de tener dinero. Eran muy ávaros, avarientos. Que el Señor nos bendiga. Las condiciones de las ciudades que estaban en Creta, en esta isla, amados hermanos, eran conocidas por ser inseguras, por ser plagadas de violencia. Había mucho conflicto y por supuesto por la corrupción sexual. Había mucha inmoralidad sexual. El hecho de que tuviera varios puertos, el hecho de que tuviera mucha influencia de gente de distintas ciudades, eso permitía la trata, amados hermanos, de mujeres. Incluso decían algunos, tratas de niños. Que el Señor nos bendiga. La inmoralidad sexual, amados hermanos, la perversión que había en Creta era muy alta. Que el Señor nos bendiga. De hecho, amados hermanos, ellos, los cretenses, decían que Zeus, este dios griego, había nacido en Creta. Y de hecho, la cualidad de su dios, Zeus, que era llamado el mentiroso. Este Zeus, este dios griego, se caracterizaba, según los cretenses, por ser un hombre que engañaba, amados hermanos, a las mujeres. Andaba con una y otra mujer. Entonces él era muy persuasivo, era muy engañador. Y si el dios griego, amados hermanos, de los cretenses era así, imagínense cómo eran los cretenses en la realidad. De hecho, para caracterizar a un cretense se le decía esta palabra griega que quiere decir cretizo, mentiroso. Si hay algo que caracterizaba a esta isla, amados hermanos, a los ciudadanos de cretenses, es que eran mentirosos. Eso era su realidad. Que el Señor nos bendiga. Amados hermanos, y es algo complejo si vemos el contexto a donde Tito, amados hermanos, es comisionado por el apóstol Pablo y tiene que corregir lo deficiente. Que el Señor nos ayude. Y es algo maravilloso, amados hermanos, se me perdió el versículo en donde Pablo hace el contraste de que nuestro Dios es un Dios de verdad, que lo que Él promete, Él lo va a cumplir, y en la cual tenemos esperanza en la vida eterna. Hace inmediatamente el contraste, amados hermanos, entre este Dios griego, el Dios mentiroso, y en nuestro Dios, que es un Dios fidedigno, que es un Dios verdadero, que no cambia, que no muta, y lo que Él habla, amados hermanos, está lleno de fidelidad. Que el Señor nos bendiga, el contraste, la comparación entre estos dos dioses. Y podemos ver que esa, amados hermanos, enseñanza cultural, esa característica, amados hermanos, estaba en los cretenses. Me recuerdo cuando
estaba la enseñanza media, por lo menos hace 15 años atrás, que tenía que hacer mi enseñanza media, que se llamaba dualidad, que estaba 3 días en el liceo y estaba 2 días en la empresa en Concepción. En ese tiempo estaba estudiando alimentación colectiva, un poquito ahí de cocina. Y si hay algo que, amados hermanos, me llamaba la atención, es lo mal catalogado que estaba nuestra ciudad de Lota. De hecho, muchos compañeros decían de que se cambiaban de dirección o decían de que eran de otra ciudad, porque si decían que eran de Lota, amados hermanos, no le daban la práctica. Incluso algunos trabajadores que trabajaban para el norte tenían que cambiar su dirección, porque si ellos decían que eran de Lota, amados hermanos, no le daban trabajo. Nuestra ciudad estaba muy mal catalogada. Que el Señor nos ayude. Y, amados hermanos, era algo que a mí me llamaba mucho la atención y muchas veces me avergonzaba de ser considerados como flojos, por ser considerados, amados hermanos, como hurtadores, como robadores, por conflictivos, revolucionarios. Amados hermanos, de hecho nuestra ciudad se mantuvo por mucho tiempo dentro de las primeras ciudades con más vulnerabilidad en cuanto a la economía. Entonces, una ciudad quizás muy pobre. De hecho, una vez escuché un comentario cerca de Santiago: ¿de dónde vives? No, yo soy de Lota, Concepción. Ah, entonces, pero tienen tele, tienen cosas allá, porque el concepto que tenían de Lota era una ciudad muy pobre, muy denigrante. Que el Señor nos bendiga. Gracias a Dios, amados hermanos, que con el tiempo eso ha ido cambiando un poco y nuestra ciudad ha surgido. Pero si hay algo que quiero que meditemos, amados hermanos, más allá del contexto cultural que nos podamos encontrar, la gracia del Señor nos alcanzó. Su misericordia fue con nosotros. Y a pesar de que estamos quizás para algunos muy mal catalogados como ciudad, de hecho, si no mal recuerdo, llevamos 6 homicidios a lo que va durante el año, amados hermanos, ha sido algo trágico lo que se está viviendo en nuestro entorno. Que el Señor nos bendiga. Y de esa misma forma, amados hermanos, el llamado de Pablo a Tito era corregir lo deficiente. Y no solamente Tito, amados hermanos, tenía que enfrentarse a la situación cultural de Creta, sino que añadido a eso tenía que enfrentarse a los falsos maestros, versículo 10 del capítulo 1. Porque hay aún muchos contumaces, rebeldes, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Si bien, amados hermanos, ellos hablaban de Jesucristo, pero añadían a la obra de Jesucristo algo más. De cierta forma, lo que ellos inculcaban, amados hermanos, es que la obra de Cristo no era suficiente por sí sola. Y si la obra de Cristo no era suficiente por sí sola, entonces el Salvador no era suficiente. Que el Señor nos ayude. Y ellos tenían que añadir tradiciones de hombre, ellos tenían que añadir también la circuncisión para poder obtener la salvación, para poder obtener méritos delante de Dios, para poder ser injertados dentro del pueblo de Dios, porque le decían: si tú no eres circuncidado, tú no eres parte del pueblo de Dios. Entonces habían falsos maestros, habían falsas enseñanzas, así como en los Gálatas, en los Colosenses y en la mayoría de las cartas, así como Pablo le dice también a los filipenses: enemigos de la cruz de Cristo, esos perros. Que el Señor nos ayude, que se introducen dentro de la iglesia para poder introducir sus falsas doctrinas. Le estaban diciendo, amados hermanos, en la isla de Creta, estos mentirosos, estos falsos maestros, que Jesucristo no era suficiente. Que el Señor nos ayude. Y de alguna forma, amados hermanos, me hacía mucho meditar estas cosas, porque la iglesia del Señor está expuesta a estas dos cosas. Que el Señor nos bendiga. O es influenciada por la cultura, es influenciada por el entorno, o es influenciada por el mundo, amados hermanos, o es influenciada por falsos maestros. Y la iglesia debe estar alerta. Y de alguna forma, amados hermanos, la cultura estaba influenciando a las iglesias que estaban en Creta. De alguna forma, los falsos maestros estaban liderando, amados hermanos, la iglesia de Creta, pero Pablo, el apóstol, le dice a Tito: te dejé en Creta para que corrijas lo deficiente.
el mandato, amados hermanos, no iba a ser fácil. Porque si por cultura, amados hermanos, estos hombres se les llamaba cretizos, mentirosos, entonces ellos se iban a levantar, amados hermanos, en contra del apóstol Pablo, se iban a levantar en contra de Tito. Pero ahí tenía que estar Tito confiado para corregir lo deficiente. Y ahí tenía que estar Tito, amados hermanos, para corregir, amados hermanos, y taparle la boca, dice más abajo, a los falsos maestros. La tarea no iba a ser fácil, para nada, amados hermanos. Imagínense si por cultura ellos eran así. Pero, amados hermanos, cuando venimos a Cristo, amados hermanos, ahora no somos gobernados por el pecado, porque aquel que está en pecado es esclavo del pecado, amados hermanos, y no tiene dominio de sí mismo que solamente para pecar. Pero ahora en Cristo, amados hermanos, somos gobernados por nuestro Rey. Ahora estamos en Cristo y estamos bajo el señorío de nuestro Señor. Ahora las cosas cambiaron. Antes yo me ceñía solo, decía el apóstol Pablo, pero sin embargo ahora hay uno que me ciñe. Ya no vivo yo, ya no vivo por sí mismo, sino que Cristo vive en mí. Estoy bajo la autoridad de Cristo. Estoy bajo su señorío. De hecho, Pablo comienza la carta diciendo: Pablo, siervo de Dios, siervo de Jesucristo. Yo estoy bajo otro reino. Yo estoy bajo otra autoridad. No es la autoridad de los cretenses, no es la influencia del mundo, no es la influencia de los falsos maestros. Yo soy siervo del Señor. Que el Señor nos bendiga. Y es ahí, amados hermanos, como entonces llegamos a este versículo, el capítulo 2 del versículo 1 que leíamos. Amados hermanos, este llamado potente: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Si vemos la realidad, amados hermanos, de la iglesia contemporánea, ¿cuánto ha influenciado el mundo en las iglesias de hoy? ¿Cuánto ha influenciado, amados hermanos, la carnalidad? ¿Cuánto ha influenciado el libertinaje dentro de las iglesias de Dios? ¿Cómo no hay un resguardo, amados hermanos, de las almas? ¿Cómo la iglesia, amados hermanos, está más preocupada de entretener con cosas, amados hermanos? ¿Cómo está preocupada quizás de adornar un poquito el culto? Preocupados quizás de adornar un poquito más la palabra de Dios, y se han desviado de la sana doctrina. ¿Cómo podemos ver, amados hermanos, cómo los apóstatas, amados hermanos, cómo los enemigos de la cruz de Cristo, cómo aquellos falsos maestros hoy día tienen púlpitos dentro de la casa del Señor? Cómo alzan su voz, cómo se levantan, amados hermanos, con doctrinas de demonios. Pero ¿cómo es posible mantener al margen, amados hermanos, de la cultura, de la influencia del mundo? ¿Cómo nos podemos tener al margen? ¿Cómo podemos tener una visión clara y amplia de las falsas enseñanzas? Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Cuando no hay, amados hermanos, sana doctrina, vamos a estar expuestos a todas estas cosas. Cuando no se predica la palabra de Dios con fidelidad, amados hermanos, la iglesia va a ser un caos. Y meditaba en esto y decía: Señor, el costo es muy alto para una iglesia que no tiene sana doctrina. Es muy alto, amados hermanos. O somos influenciados por el mundo, o dejamos, amados hermanos, que los falsos maestros nos lideren. Por eso le pedí ayuda al Señor. Oh Señor, ayúdame para que en nuestra iglesia la sana doctrina no falte. Para que siempre estemos, amados hermanos, a la luz de la palabra de Dios. Para que siempre en medio de este culto, amados hermanos, se predique la palabra con fidelidad. Pablo le decía a Tito: no vayas detrás de vanidades, no vayas detrás de filosofías, tú predica la palabra. Tú enseña la sana doctrina. Que el Señor nos ayude, amados hermanos, para anhelar la palabra de Dios no adulterada. Como Pedro le decía, amados hermanos, a la iglesia: desead como niños recién nacidos la palabra no adulterada. Pero vemos la iglesia universal del día de hoy, amados hermanos, cómo no desea la palabra de Dios. Cómo ha ido en pos de fábulas, cómo ha ido en pos de vanidades, cómo se ha vuelto atrás, cómo ha dejado que la influencia del mundo, amados hermanos, esté dentro de sus líderes,
cómo las falsas enseñanzas, hermanos, llueven dentro de la iglesia del Señor. Pero el mandato es este: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y que Dios nos ayude, amados hermanos, para no desviarnos de la verdad, para no desviarnos de la sana doctrina. Y podemos ver este contraste, amados hermanos, que sin sana doctrina, amados hermanos, estamos perdidos. La iglesia se derrumba sin sana enseñanza, sin sana doctrina. Amados hermanos, y exalto el llamado para los líderes de la iglesia, amados hermanos, porque sin sana doctrina, amados hermanos, es como entregar la iglesia al diablo. Sin sana doctrina es entregar la iglesia al mundo. Sin palabra de verdad, amados hermanos, es estar expuesto a todos estos tipos de cosas, de corromper nuestro corazón, amados hermanos. Y podemos ver cómo está este mundo, amados hermanos. Y si hay algo que me calcaba el corazón, amados hermanos, es que mi pueblo, dice el Antiguo Testamento, pereció por falta de conocimiento, por falta de una sana doctrina, por falta de una sana enseñanza en Dios. Y que Dios nos ayude, amados hermanos, para que vengamos a este lugar con convicciones reales, para que vengamos a este lugar, amados hermanos, con un corazón dispuesto a oír palabra del Señor, a oír sana doctrina. Ahora la pregunta es, ¿qué implica la sana doctrina? La doctrina, y me gusta mucho quizás este comentario o esta definición que es muy simple, amados hermanos, pero que a mi gusto complementa muy bien lo que es sana doctrina. Dice, la doctrina es la enseñanza de parte de Dios, acerca de Dios, y que nos lleva a la gloria de Dios. Creo que fundamenta muy bien estos tres pilares fundamentales que tiene que tener la sana doctrina, amados hermanos, que trata, amados hermanos, acerca de Dios, de parte de Dios, y que nos lleva a vivir para la gloria de Dios. Amados hermanos, y la pregunta es, ¿cuánta sana doctrina anhelamos nosotros? ¿Cuánta sana doctrina, amados hermanos, medita la iglesia contemporánea de hoy? ¿Cuánto tiempo, amados hermanos, pasamos meditando acerca de Dios? ¿Quién es nuestro Dios? ¿Cuánto tiempo pasamos meditando en sus atributos? ¿Cuánto tiempo, amados hermanos, pasamos meditando en su aceidad? Amados hermanos, que Él subsiste en sí mismo, vive por sí mismo, amados hermanos, y de que no necesita nada fuera de sí mismo. Sin embargo, todos, amados hermanos, y todo depende de Él. Que el Señor nos bendiga. ¿Cuánto tiempo, amados hermanos, la iglesia de hoy pasa meditando en su soberanía, de que es un Dios absolutamente libre, amados hermanos, soberano, que nadie puede obligarlo a hacer algo, sino que el puro afecto de su voluntad, Él hace, amados hermanos, justicia, soberanía sobre su creación. Él es completamente soberano. ¿Cuánto tiempo, amados hermanos, pasamos meditando en el Dios omnipotente, amados hermanos, que tiene un poder ilimitado, que nadie lo detiene, es grande en poder? Como dice los salmos, su poder es inescrutable, no se puede medir, no se puede alcanzar. ¿Cuánto tiempo la iglesia de hoy pasa meditando acerca de Dios? Que el Señor nos bendiga. ¿Cuánto tiempo, amados hermanos, pasamos meditando en nuestro Dios trino? Como decía nuestro pastor ayer, en la obra gloriosa de nuestro Dios trino, teología propia, amados hermanos, la cristología, neumatología, la doctrina del Espíritu Santo. ¿Cuánto tiempo pasamos meditando en ello, amados hermanos? Pero tú, le decía Pablo a Tito, predica la sana doctrina. ¿Cuánto tiempo la iglesia de hoy, amados hermanos, medita en la sana doctrina? La sana doctrina, en segundo lugar, amados hermanos, implica de parte de Dios lo que Dios ha revelado por medio de su palabra. ¿Cuánto tiempo, amados hermanos, la iglesia de hoy medita en su palabra? ¿Cuánto tiempo, amados hermanos, nosotros leemos esta Biblia que viene de parte de Dios? Este libro extraordinario, amados hermanos, que todo concuerda, que hay una unidad, amados hermanos, de tapa a tapa, de libro a libro, de versículo a versículo, amados hermanos, que el hombre natural no entiende.
Pero sin embargo nosotros con la ayuda del Espíritu Santo leemos un versículo y nos deleitamos en él. Eso solamente lo hizo el Espíritu del Señor. Solamente lo hizo el Espíritu Santo, amados hermanos. Porque para nosotros también era locura. Pero gracias a Dios por este alimento que viene de parte de Dios. Esta palabra que es viva, que es eficaz. Que el Señor nos bendiga. Y esto nos va a ayudar, amados hermanos, la sana doctrina que es acerca de Dios, que viene de parte de Dios, a vivir para la gloria de Dios. ¿Cómo vivimos, amados hermanos, hoy en día? ¿Acaso somos influenciados por la cultura en que vivimos? ¿Acaso estamos siendo influenciados, amados hermanos, por las falsas enseñanzas que se predican hoy? ¿Cuál es nuestra situación actual? ¿Cómo ha venido nuestra vida delante de Dios? Si hay algo que Pablo le recalca a Tito, amados hermanos, te dejé para corregir lo deficiente. Y que el Señor nos ayude, amados hermanos, para que en esta noche empecemos a corregir lo deficiente. Quizás hemos descuidado la sana doctrina. Quizás hemos descuidado el estudio personal acerca de Dios. Quizás hemos descuidado la lectura de la Escritura, amados hermanos, de forma personal. Quizás ya no tenemos la misma comunión que teníamos antes con nuestro Dios. Quizás, amados hermanos, no hemos dejado llevar por filosofías, por vanidades de la mente, por la incredulidad. Amados hermanos, es tiempo de volver a la sana doctrina. Es tiempo de volver al Señor. En oración, en ruego, con un corazón contrito y humillado, volviendo a la luz de la Escritura. A pesar de la influencia de los cretenses, que eran mentirosos y tenían un Dios mentiroso, a pesar de la influencia, amados hermanos, de los falsos maestros, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. A pesar, amados hermanos, de que la iglesia se pueda ver con un entorno lleno de tiniebla, a pesar de que la iglesia se pueda ver con un entorno lleno de inmoralidad, aunque, amados hermanos, la falsa enseñanza golpee la puerta de la iglesia, pero tú predica la sana doctrina. Pero tú predica la verdad, pero tú predica el evangelio. Y si hay algo que recalca Pablo, amados hermanos, que a donde él iba, predicaba la palabra de verdad. Él predicaba el evangelio. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. A pesar de la cultura de los cretenses, a pesar de los falsos maestros, amados hermanos, si hay algo que podemos tener seguridad es que Dios cambia al hombre. Es que el evangelio de nuestro Señor Jesucristo transforma el corazón de piedra y lo trae un corazón de carne. Un corazón humillado delante de la presencia de Dios. Y por eso, amados hermanos, no solamente es predicar el evangelio a los de fuera, que es necesario ir y predicar el evangelio, sino que la iglesia tiene que fortalecerse y vivir el evangelio. También nosotros debemos predicarnos el evangelio. Tenemos que predicarnos la sana doctrina, porque es necesaria, amados hermanos, para corregir lo deficiente. Y que el Señor nos ayude, amados hermanos, porque también si hay algo que menciona el apóstol Pablo de que se debe corregir lo deficiente para que sean sanos en la fe. Que el Señor nos bendiga. Versículo 2 del capítulo 2, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe. Porque muchas veces, amados hermanos, estamos plagados de enfermedades espirituales. Porque muchas veces estamos plagados de desánimos. Porque muchas veces estamos plagados, amados hermanos, de incredulidad. Porque muchas veces llegamos enfermos espiritualmente a la casa del Señor. Es porque hemos descuidado la sana doctrina. Es porque hemos descuidado estar a la luz de la palabra. Por eso la importancia, amados hermanos, del apóstol Pablo a Tito, pero tú predica la sana doctrina. Así como Pablo le decía a Timoteo, te encarezco delante del Señor, que prediques la palabra, que prediques la sana enseñanza, que prediques la sana doctrina. Y que Dios nos ayude, amados hermanos. Quizás es un mensaje un poquito confrontativo, pero es necesario.
para poder corregir lo deficiente. Volvamos al Señor con todo nuestro corazón. Amados hermanos, se ha entrado la pereza. Si de cierta forma, amados hermanos, hemos descuidado la intimidad con nuestro Dios, es tiempo de volver a Él. Qué hermoso, amados hermanos, tener el privilegio de que en esta casa de oración se predique la sana doctrina. Es una tremenda bendición. Pero la sana doctrina no es solamente para acumularla en la mente, es para corregir lo deficiente, es para vivirla. Que el Señor nos bendiga. Capítulo 3, versículo 3 de Tito. Dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos con otros. Versículo 4, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y estas cosas quiero que insista con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. En otro tiempo éramos así, pero sin embargo ahora su bondad, su gracia nos alcanzó. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, Él las hace, las ha hecho todas nuevas, para vivir para la gloria de Dios, así como dice la carta de los Efesios, amados hermanos, en la cual el Señor nos hizo antes de la fundación del mundo para que anduviéramos santos para la gloria del Señor. Y que el Señor nos ayude, amados hermanos, para corregir lo deficiente en nuestras vidas. Es un culto de oración, amados hermanos. Es un culto cercano para orar al Señor, para que Él nos perdone, amados hermanos, para que Él nos sane de estas enfermedades espirituales que podamos tener en nuestro cuerpo. Y es tiempo, amados hermanos, de volver a la sana doctrina de corazón. Por eso que Dios nos guarde, amados hermanos. Y quizás podríamos decir de que es una carta personal, que es una carta pastoral, pero ¿por qué Pablo, amados hermanos, encomienda a Tito? ¿A quién le iba a predicar a Tito? A la iglesia que estaba en Creta. Por lo tanto, amados hermanos, los líderes deben predicar la sana doctrina porque la iglesia debe ser alimentada de sana doctrina. Y Dios nos ayude, amados hermanos, para que nuestro pastor predique sana doctrina y para que su iglesia, amados hermanos, ame la sana doctrina. Eso nos va a resguardar, amados hermanos, de muchas cosas. Nos va a resguardar de la influencia de este mundo y nos va a resguardar de las falsas enseñanzas, pero tú predica la sana doctrina. Que el Señor nos bendiga, amados hermanos, para que siempre estemos a la luz de la palabra y no solamente, amados hermanos, caigamos en repeticiones, no solamente volvámonos, amados hermanos, como algo ya tradicional o por obligación estar en un culto, amados hermanos, sino vengo a buscar palabra viva, vengo a buscar palabra de Dios, esta palabra sana, amados hermanos, que me mantiene sano espiritualmente. Porque hay tanto, amados hermanos, decaídos. Veo quizás, tengo la oportunidad de estar en otra iglesia, en mi trabajo, y veo tantas enfermedades, por decirlo de una forma, espirituales, tantas divisiones, tanta carnalidad. Y me doy cuenta porque no se predica la sana doctrina. Y eso es terrible, amados hermanos. Que muchas veces se confortan las iglesias porque cantan un momento de alabanzas y dicen que estuvo lindo el culto porque cantaron alabanzas, que quizás hicieron una oración adelante y se tomaron de las manos y se van fortalecidos porque oraron, y no digo que es malo, pero ¿dónde queda la sana doctrina?
¿Dónde queda la buena enseñanza? Palabra y fiel y digna, esta palabra fiel y digna de ser recibida por todos nosotros. Que el Señor nos bendiga para poder estar bajo la luz de la Escritura. Ya para ir concluyendo, con toda la influencia del mundo, amados hermanos, vamos a ser vituperiados por el mundo. Si menospreciaron a nuestro Señor Jesucristo, si lo crucificaron, amados hermanos, no esperemos menos para nosotros. El siervo no es mayor que su Señor. Vamos a ser vituperiados a causa de la sana doctrina. Amados hermanos, vamos a ser reprochados, amados hermanos, por falsos maestros cuando intentemos hablar la sana doctrina. Aún, amados hermanos, cuando estemos tristes, vamos a tener que hablar la sana doctrina. Aún, amados hermanos, cuando nos encontremos quizás con hombres que intelectualmente quizás se vean mejor que nosotros, pero debemos predicar la sana doctrina. Nadie está excepto, amados hermanos, de que prediquemos el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero tú, Tito, pero tú, amado hermano, en esta noche el Señor me habla a mí. En el contexto que nos encontremos, prediquemos, enseñemos y recibamos la sana doctrina, la fiel enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Pongámonos en pie. Señor, gracias te damos por tu palabra, en donde una vez más nos recuerda, Señor, la importancia de predicar con fidelidad, la importancia de amar tu palabra, Señor, la importancia de estar expuestos a la sana doctrina. Ayúdanos, Señor, para no ser influenciados por este mundo, porque aquel que ama este mundo, el amor del Padre no está en él. Ayúdanos, Señor, para no ser influenciados por nuestra incredulidad. Ayúdanos, Señor, para no ser influenciados por las falsas enseñanzas, sino que a la luz de tu Escritura, amado Padre, a la luz de tu palabra, Señor, podamos estar apercibidos, podamos estar capacitados, amado Padre, para toda buena obra. Capacítanos, Señor, por medio de tu palabra, como dice Santiago, para no ser solamente oidores, sino también hacedores de tu palabra. Padre amado, cuando predicamos tu palabra, Señor, los falsos maestros se levantarán. Cuando predicamos tu palabra, Señor, la influencia del mundo, amado Padre, querrá callar nuestra boca. Pero ayúdanos, Señor, así como Pablo le decía a Tito, en medio de ese conflicto cultural, en medio de esa decadencia cultural, en medio de esas tinieblas, en medio de toda esa corrupción, tú predica la sana doctrina, tú predica la palabra. Y ayúdanos, Señor, para no callarnos, para no avergonzarnos del Evangelio, sino donde quiera que nos encontremos, ya sea en nuestra universidad, tú predica la palabra. Ya sea en nuestro trabajo, tú predica la palabra. Ya sea en una reunión familiar, tú predica la palabra. Ya sea en nuestro hogar o donde quiera que nos encontremos, independiente del contexto cultural y de los falsos maestros, tú predica la palabra. Ayúdanos, Señor, para hablarla con fidelidad, con amor, con temblor y temor, porque hablamos delante y de parte de nuestro Dios en nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos, Señor, para glorificarte, para exaltarte en todo tiempo y en todo lugar. Y que tu iglesia, amado Padre, que usted nos ha permitido estar quizás en esta pequeña ciudad, Señor, estar en esta población, Señor. Ayúdanos, Señor, para que en este lugar siempre se predique la sana doctrina. Ayuda a nuestro pastor, Señor. Insta a su corazón a seguir predicando, a seguir enseñándonos, Señor. Alienta su vida, porque como hombre también necesita de ti, Señor. Fortalécele junto a su esposa, Señor, que puedan ser bendecidos, fortalecidos por tu palabra, Señor. Y así como a nosotros, como a tu iglesia, para ser instruidos en tu palabra, en la sana doctrina. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Que el Señor les bendiga.